La sesión de hoy es fruto de esto que llaman talleres de continuidad asistencial que organiza la gerencia, a la que fuimos sobre enfermedad renal crónica, a la que fuimos Elo y yo, y con el compromiso de que luego se da, en este caso, 2 sesiones aquí de devolución de lo que aprendimos en estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues por ser fiel, o sea, yo realmente lo que he hecho ha sido coger la presentación que hicieron los nefrólogos, que eran del Morales y de la Risaca, creo uno, ¿no? No me acuerdo. Y coger las mismas diapositivas, o sea, que esto tiene muy poco de elaboración propia, con algunas modificaciones mínimas que ya veréis, y quitando bastantes cosas, porque era bastante larga, ¿no? Entonces, vamos a hacer 2 sesiones. Bueno, he dejado los autores, porque realmente la exposición es de ellos, y yo lo que hago es un poco, revisarlo un poco, ordenado de una manera que me parece un poquito más práctica y dejarlo casi tal cual, ¿no? Bueno, los objetivos de las 2 sesiones, primero aprender a diagnosticar correctamente la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal crónica, que vamos a ver que son conceptos diferentes, aunque a veces los confundimos, cómo debemos clasificar la enfermedad renal crónica, conocer los criterios de progresión y tomar conciencia sobre la importancia de detectar si una enfermedad renal crónica está progresando o no, porque la actitud debe ser diferente. Luego, un aspecto muy concreto del cribado de pacientes. He de decir que esto a mí hubo una parte que me sorprendió, luego seguro que lo debatimos, que yo no tenía conciencia y yo no lo hacía, ¿no? Sobre el cribado de pacientes. Estas 4 cosas lo voy a dar yo, y ya el pasado mañana Elo va a plantear criterios de derivación, seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica y objetivos terapéuticos, ¿no? Tratamiento y luego cómo tratar determinadas enfermedades en relación con la enfermedad renal crónica, ¿no? Eso lo va a dar Elo. Por tanto, yo voy a dar estos 4 primeros puntos, acabando con cribado de pacientes, y luego he hecho yo una diapositiva final un poco como de que yo realmente qué he aprendido, digamos, de esta sesión, ¿no? O de qué cosas me parece que me deben quedar, ¿no? Bueno, casi todo está tomado de estas 2 guías y del documento que yo de verdad recomiendo leer. Es un documento bastante sintético, sencillo de leer, que tiene bastantes anexos, pero que lleva poco tiempo leerlo, que es un documento de consenso de la SENFIC y de la Sociedad Española de Nefrología, ¿no? Sobre cómo se debería abordar y hacer el seguimiento de la enfermedad renal crónica, que a mí me parece que está bastante bien. Parte de la exposición está tomada de aquí y otras cosas no, pero yo las he añadido, ¿no? O sea, lo que yo sí que he hecho es, me lo había leído hacía tiempo, pero lo que yo sí que he hecho es revisarme, volverme a leer el documento de consenso, ¿no? Bueno, y a mí la sesión, en el fondo, para lo que me parece que puede servir, es para tomar un poco de conciencia sobre que quizá, por lo que yo me apunté a esto, a estas sesiones, es porque yo creo que a veces me olvido de la enfermedad renal crónica y insuficiencia renal crónica en el abordaje de mis pacientes, ¿no? Aunque he de decir que a mí una cosa que me fue utilísima y que yo aprendí mucho a la hora de tomar conciencia de la importancia de calcular el filtrado glomerular es un estudio que dirigió Nardi, tutorizada por mí, de hace ya varios años, que no sé si lo recordáis, sobre prevalencia de enfermedad renal oculta en pacientes diabéticos, ¿no? Donde se dedujo que había un porcentaje muy alto de nuestros pacientes diabéticos que no estaban diagnosticados de enfermedad renal crónica y la tenían porque tenían una enfermedad renal oculta, es decir, creatinina con cifras normales, pero filtrado glomerular alterado. Y por tanto yo allí tomé conciencia, ya lo hacía, pero no sistemáticamente, tomé conciencia de la importancia de calcular el filtrado glomerular a los pacientes, aunque tengan una creatinina normal, sobre todo a personas mayores, ¿no? Porque como ya veremos, la creatinina, eso yo creo que ya lo tenemos todos claro, no es un buen parámetro para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y el seguimiento de su evolución, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la enfermedad renal crónica? Pues tiene una alta prevalencia, estas cifras no me las sabía, la que más me llama la atención es que 1 de cada 5 pacientes mayores de 64 años parece que tienen enfermedad renal crónica. No sé de dónde han salido estas cifras, pero las damos por buenas, ¿no? Y evidentemente aquí no viene, pero lo que sí es que está claro es que en determinadas enfermedades muy prevalentes esta prevalencia aumenta mucho, ¿no? Vale, después, elevada mortalidad, esto está demostrado, es decir, la propia enfermedad renal crónica es un factor de riesgo en sí mismo y es aditivo, es decir, no solo es que por ser hipertenso, diabético, tal, tienen riesgo cardiovascular, sino que la enfermedad renal crónica es en sí misma
un riesgo cardiovascular, un factor de riesgo. Y luego, bueno, pues aquí hay unas cifras del coste que representa los pacientes con enfermedad renal crónica al sistema sanitario, ¿no? Vale, definición, lo primero, yo creo que esto más o menos lo sabemos, pero a mí de lo que me sirve es de recordar un poco la diferencia entre enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica, que son dos cosas diferentes, ¿no? La enfermedad renal crónica, por supuesto, no es, tiene muchas etiologías, o sea, es un concepto que es lo que pone ahí, conjunto heterogéneo de enfermedades que afectan la estructura o función renal con influencias en la salud. Estructura o función renal. Es decir, que incluye enfermedades de distinta etiología que pueden tener afectada o no la función renal. Porque puede ser, o bien que tenga un filtrado glomerular menor de 60, o bien que tenga este criterio no se dé, pero que sí que tenga una lesión renal que puede evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? Y luego el concepto, que esto es un criterio de consenso, por definición, se dice que es crónica cuando dura más de 3 meses, ¿de acuerdo? Esto porque se ha acordado que sea así, ¿no? Bien, algunos comentarios. Bueno, no siempre que hay alteraciones en la estructura del riñón o de los riñones produce efectos en la salud, véase un quiste renal simple, etcétera. Eso yo creo que lo tenemos todo claro. Y el diagnóstico de insuficiencia renal crónica tiene criterios objetivos, ¿no? Que son el de la tasa de filtrado glomerular, que luego vemos las diferentes formas de calcularlo, que ya lo sabemos, lo vamos a recordar, y bueno, pues esto es cuestiones explícitas, digamos, y objetivas, ¿no? Se define como un filtrado glomerular de menos de 60 y, por ejemplo, fracaso renal terminal menos de 15 mililitros por minuto, que esto está, digamos, definido como tal, ¿no? La duración de los 3 meses, que está claro, que ya lo he dicho, y luego la reversibilidad, es decir, que el que sea crónico, el concepto de crónico de más de 3 meses, persistencia de más de 3 meses, no quiere decir que sea irreversible. Ahí hay un concepto un poquito diferente a lo que entendemos por el crónico en otras enfermedades, ¿no? Es decir, que puede ser de más de 3 meses, pero luego revertir, ¿no? Que eso sepamos, como puede ocurrir en la glomerulonefritis, no sé en qué otro ejemplo, bueno, en algunos ejemplos, ¿no? Bien. Indicadores de daño renal. Ahora vamos a ver tres diapositivas sobre qué indicadores, que no solo es el filtrado glomerular, porque ya sabemos que es también daño estructural, qué indicadores y en base a qué tipo de pruebas podemos decir que hay un daño renal, ¿no? Primero, lo que hemos dicho, ¿no? No, esto no lo habíamos dicho hasta ahora. La albuminuria, aquí tenemos las iniciales, la excreción urinaria de albúmina, que es prácticamente lo mismo que el cociente de albúmina creatinina. Es decir, uno de los conceptos que vamos a ver que está muy claro es que ya no tiene ningún sentido calcular proteínas en orina de 24 horas, porque el cálculo del cociente albúmina creatinina en orina tiene una correlación directísima con la albúmina o las proteínas en orina de 24 horas. Por eso son excepcionales los casos, nosotros yo creo que no lo pedimos nunca, los casos en los que hay que pedir, los nefrólogos sí, luego lo explico en qué casos, que haya que pedir orina de 24 horas, ¿no? Porque el cociente albúmina creatinina en orina aporta la misma información que las proteínas en 24 horas. Bueno, más indicadores de daño renal. Bueno, esto lo que ya hemos dicho, la albuminuria o cociente albúmina creatinina en un periodo mayor de 3 meses, ojo, en ausencia de algunos casos especiales, ¿de acuerdo? Como son infección urinaria en ese momento, fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, ejercicio físico intenso, etc. Es decir, hay algunos casos en que la correlación entre la proteinuria en orina de 24 horas y el cociente albúmina creatinina no es bueno, que serían esos casos, ¿no? La albuminuria, lesión renal, el cociente albúmina creatinina es el marcador, bueno, es el marcador más sensible de enfermedad renal crónica en caso de diabetes, hipertensión o glomerulonefritis, ¿no? Vale, bueno, aquí esta la vamos a pasar un poco por alto, pero aquí es donde explica que la proteinuria en orina de 24 horas se correlaciona muy bien con la albuminuria y el cociente albúmina creatinina, más o menos, ¿no? Esta es que yo mismo al leerla me lié un poquito y no recordaba muy bien exactamente qué sentido tenía. La he dejado por si acaso, vamos, porque me parecía que podía ser interesante, pero bueno, después que hay tiras, como ya todos lo sabemos, en este caso esta tira que mida proteínas y en este caso este tipo de tira que mida directamente el cociente albúmina creatinina, ¿no? Diferentes tipos de tiras reactivas, ¿no? Bien, más indicadores de daño renal. Alteraciones del sedimento
que pueden ser estos: presencia de hematuria aislada. Ojo, hay que diferenciar, claro, la hematuria de origen de vías urinarias o de origen renal, ¿no? Y en este caso con morfología eritrocitaria normal, anisocitosis. O bien presencia en el sedimento de cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, cuerpos ovales, bueno, estas alteraciones en el sedimento, ¿no? Que normalmente yo en los casos que he tenido alteraciones te lo explican, ¿no? Lo describen bastante lo que ven, ¿no? El tipo de cilindros y tal. Más indicadores de daño renal, anormalidades, recordar que no es lo mismo que insuficiencia renal crónica, anormalidades patológicas detectadas o inferidas por histología, una glomerulonefritis, la anatomía patológica de la biopsia renal, ¿no? O bien alteraciones morfológicas del riñón por imagen, ya sea TAC, ecografía, resonancia, etcétera, con todos estos casos, ¿no? Ya he explicado antes que algunas pueden no ir paralelas, aunque aumentan el riesgo de insuficiencia renal crónica, pero pueden tener un paciente con una polipistosis renal que todavía no ha hecho una insuficiencia renal crónica, ¿no? Bueno, esas situaciones. Después, otros indicadores tubulares, acidosis tubular renal, y aquí habla del trasplante renal, que bueno, aunque puede tener un filtrado glomerular mayor de 60, ya puede presentar lesiones histológicas, ¿no? Algunas diapositivas las he quitado, pero esta la he dejado porque es donde uno toma más conciencia de cómo la creatinina en orina puede engañar, porque daros cuenta de que aquí incrementos, estas son las cifras de creatinina en sangre y este es el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, daros cuenta de cómo variaciones muy pequeñitas de la creatinina producen una importante disminución del filtrado glomerular. Se considera patológico por debajo de 60 y fijaros cómo incrementos muy pequeños de creatinina ya se meten en insuficiencia renal, en cifras de insuficiencia renal, ¿no? Con filtrados menores de 60. Y ya aquí se ponen 2 y ya puede tener un paciente con una creatinina de 2 o de mucho menos de 2, puede tener, algo menos de 2, puede tener ya cerca de 30 de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Vale, aquí ya no ocurre tanto, pero que ahí hay una zona de cifras de creatinina que pequeñas diferencias puede producir un filtrado glomerular alterado y por tanto insuficiencia renal, ¿no? Me parece interesante por esto, ¿no? Bien, bueno, otra cosa que es fisiológica, que hay que tener muy en cuenta, que el filtrado glomerular disminuye con la edad, ¿de acuerdo? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en el caso de hombres, daros cuenta que con 90 años de edad ya lo normal, lo fisiológico, es un filtrado que está en el límite de la normalidad, que está casi en 60, ¿no? Y por eso es por lo que creatininas en cifras aparentemente normales, creo que en nuestro laboratorio da 1,2, puede haber pacientes ya de 80, 90 años, y menos también, de 70 y pico años, que nos llevamos la sorpresa, ¿no? Que tienen una creatinina de 0,9, de 1, y luego calculamos el filtrado glomerular y tiene un filtrado glomerular de 40 y pico, de 50, ¿no? Esto ocurre, y esto es debido a esto, ¿no? Esto nunca ocurre en una persona joven, ¿eh? Porque en una persona joven el filtrado glomerular es mucho, esta es la edad, bueno, daros cuenta, 40, pues tiene un filtrado glomerular de 140, una cosa así, ¿no? Vale. Bueno, las formas, hasta ahora como siempre lo hemos calculado. En mi caso yo entraba en la web de la Sociedad Española de Nefrología, que lo tengo en el escritorio, y lo calculas rápidamente, ¿no? Hay varias fórmulas. Aquí ha cambiado una cosa, aunque no nos supieron decir en la sesión que este criterio, que es el que ellos recomiendan ahora para el cálculo, pues lo explico. Hay varias fórmulas. Yo recuerdo que hace ya muchos años siempre era el Prokop Gaul, pero el consenso de la SENFIC y la Sociedad Española de Nefrología recomienda el MDRD4, ¿de acuerdo? Que es el que yo siempre había utilizado. Entonces me sorprendió cuando en la sesión con los nefrólogos dijeron que ahora se debía calcular según esto, CKD-EPI, que no sé exactamente lo que quieren decir las iniciales, que incluso yo pregunté que cuál era la diferencia en la fórmula. Bueno, no me lo contestó realmente, me dijo que prácticamente era lo mismo que el MDRD4, pero evidentemente algo tendrá de diferencia. Entonces yo a raíz de esto, yo este criterio ni siquiera lo conocía, pero ya a raíz de esto en varios pacientes he calculado las dos y salen cifras muy parecidas, ¿de acuerdo? Pero ahora en la web de la Sociedad Española de Nefrología sale ya esta calculadora, ¿de acuerdo? Bueno, pues ellos recomendaron, no me preguntéis porque no sé por qué, se ha cambiado el criterio, al menos ellos defendían que hay que utilizar esta calculadora y no el MDRD4, que es el que hasta ahora se recomendaba, y como digo,
el consenso de Sociedad Española de Nefrología, que es del 2012, es de reciente, con la Asociación de Nefrología, recomendaba esto. No me digáis por qué, pero yo creo que a efectos clínicos da lo mismo, porque yo lo he calculado con las dos calculadoras y las diferencias son mínimas, ¿no? Bien, esto... Bueno, ojo, hay que tener muy en cuenta que esto yo creo que a veces metemos la pata. Yo, desde luego, a veces he metido la pata, ¿no? Porque me olvido de que hay algunos casos en que no se debe calcular mediante las calculadoras el filtrado glomerular, porque no es fiable, que son estos casos. Yo diría, lo más importante, porque hay cosas un poco típicas, lo más importante, un índice de masa por debajo de 18, no hay muchos pacientes con este índice, sobre todo ya de cierta edad, pero sí de más de 35, que aquí no, que sí que hay bastantes, ¿no? Entonces, en este caso, la fórmula no es válida, ¿no? Después, cuando hacen dietas especiales, alteraciones de la masa muscular o amputaciones, alteraciones, yo he leído, no sé si es lo contrario, de déficit, es decir, de atrofia muscular y tal. No sé si a un culturista se le puede calcular esto, pero desde luego, en casos de enfermedades musculares, atrofias musculares, distrofias, etcétera, la fórmula no se puede calcular, o sea, no es fiable el filtrado glomerular para valorar la insuficiencia renal, ¿no? Después, amputaciones, no hay muchos casos, pero los hay. Un diabético, por ejemplo, que tiene una amputada en una pierna, ya no debemos calcular el filtrado glomerular según esas fórmulas, ¿no? Hepatopatía avanzada, tampoco es excepcional, que puede haber pacientes así, y desde luego en embarazadas, ¿de acuerdo? Y en caso de insuficiencia renal aguda o reagudización importante de una insuficiencia renal crónica, tampoco en ese momento se debe calcular el filtrado así, ¿no? Vale. Bueno, y este es un caso así muy atípico. Y luego también en caso de tratamiento con ciertos fármacos. Sinceramente no he mirado, porque estos antibióticos es un término muy amplio, no sé cuáles son los antibióticos que alteran el filtrado glomerular. Yo confío, quiero creer que no sean los más habituales o que no sean casi todos, porque entonces ahí podría haber un problema, ¿no? Pero bueno, tampoco sería un problema, porque se puede calcular cuando no esté con antibiótico, porque entiendo que esto es mientras se utiliza el antibiótico porque interacciona, digamos, o artefacta el cálculo, ¿no? Pero bueno, aquí hay, por ejemplo, fibratos, que quizá hay que tenerlo en cuenta, y bueno, fundamentalmente, cimetidina yo creo que ya lo utilizamos poco, ¿no? Vale, esta diapositiva yo creo que sí que es muy interesante porque nos sirve para tres cosas. Esto incluso, no sé si a lo mejor alguno lo querría tener en una chuletilla y tal, porque sirve para tres cosas. Primero, para clasificar el grado de insuficiencia renal crónica, el grado, bueno, crónica, porque presuponemos que ya lleva más de 3 meses. Segundo, para ver el cociente, la alteración de daño renal, presencia de daño renal mediante el cociente albúmina-creatinina. Y luego el pronóstico en base a ambas variables, ¿de acuerdo? Y que veis que hay este cuadro y tal. Yo dándole vueltas diciendo, bueno, como yo el cuadro no me lo voy a aprender, pero realmente, ¿qué es lo que realmente así? Bueno, pues yo creo que hay alguna cosa que es, en filtrados glomerulares por debajo de 50, no, de 45, perdón, por debajo de 45, el riesgo es alto o muy alto, ¿de acuerdo? Independientemente del cociente albúmina-creatinina, salvo, en este caso, que sería una excepción, que el riesgo es moderado si el cociente albúmina-creatinina no está nada alterado, ¿de acuerdo? Pero yo creo que una regla es, por debajo de 45 de filtrado glomerular, el riesgo, el pronóstico es de alto riesgo, ¿de acuerdo? Muy alto riesgo o de alto riesgo. Y luego ya en situaciones de filtrados glomerulares por encima de 45, el riesgo va siendo menor, salvo en los casos en que el cociente albúmina-creatinina esté muy alterado, ¿de acuerdo? Veis un poco la idea, ¿no? Y entonces, bueno, en base a eso uno se hace un poco una escala, ¿no? Lo que parece que es muy importante es calcular las dos cosas. Es decir, daros cuenta que aquí, a un paciente con un filtrado glomerular perfecto, que tenga 100 de filtrado glomerular, puede tener un riesgo alto si tiene un cociente albúmina-creatinina mayor de 300, ¿de acuerdo? Porque quiere decir que está habiendo un daño renal importante, aunque todavía la función renal esté conservada, pero tiene un riesgo alto. Es decir, que tenemos que manejar ambas cifras, o sea, tanto el filtrado glomerular como el cociente albúmina-creatinina, ¿de acuerdo? Esto indica que está habiendo daño renal y esto que ya hay una insuficiencia renal. Y bueno, y luego los estadiajes, ¿no? Los estadiajes, estas cosas siempre son incapaces de acordarme, pero bueno, en teoría, pues, lo ideal sería estadiar la enfermedad renal crónica en base a, pues decir, enfermedad renal crónica G3A y A2, ¿de acuerdo? Así es como se clasifica la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Según estos dos parámetros.
que como digo, sienta, la utilidad de eso es que sienta un pronóstico muy diferente en base a esos dos estos, ¿de acuerdo? Esta diapositiva a mí me parece que es útil, digamos, tener en cuenta un poco este esquema, ¿no?, a la hora de valorar. Bueno, ¿por qué es importante la enfermedad renal crónica? Esto lo vamos a pasar un poco por alto y perdonar porque aquí se ha desconfigurado esto, pero entiendo, la verdad es que no lo he comprobado, pero entiendo que es riesgo de muerte aquí, eventos cardiovasculares aquí y hospitalización aquí. Pero bueno, básicamente es que veáis, esto tiene mucha relación con lo anterior, y aquí está filtrado glomerular, es decir, que a menor filtrado glomerular se disparan tanto las muertes como los eventos cardiovasculares como los ingresos, ¿de acuerdo? Daros cuenta que aquí la columna alta ya está hablando de filtrado glomerular, digamos, de hemodiálisis, ¿no?, de menos de 15, ¿no?, de fracaso renal, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, que está entre 15 y 29, que yo creo que sí que tenemos pacientes con este filtrado glomerular de menos de 30, hay muchos diabéticos que están con 25 filtrado glomerular, bueno, pues ya tienen, como veis, un riesgo mucho mayor que cuando tienen un filtrado glomerular normal de estas tres cosas, ¿no?, de riesgo de muerte, eventos cardiovasculares y hospitalización. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que decíamos antes, de que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo en sí mismo y además aditivo a los otros factores de riesgo por todos conocidos, ¿no?, diabetes, hipertensión, tabaco, etcétera, etcétera. Vale, esto hace incidencia en lo mismo, pero aquí también mete el tema de la albuminuria, del cociente albúmina-creatinina. Es decir, aquí está el filtrado glomerular, ¿de acuerdo?, de más de 30, no, perdón, más de 90, de 60 a 90 y menos de 60, y aquí está la albuminuria, ¿no? Macro es más de 300 miligramos, ¿no?, de cociente albúmina-creatinina. Vale, daros cuenta cómo se dispara cuando se dan las dos cosas, es decir, un filtrado bajo y un cociente albúmina-creatinina alto, ¿de acuerdo?, de más de 300. Bueno, perdón, porque aquí, una cosa que no he dicho, esto es bastante fácil de aprenderse las cifras, porque como veis son bastante simples. Más de 90, bueno, aquí yo sinceramente nunca he entendido bien, esto, vamos, lo verbalizo porque no he entendido bien cuando se clasifique lo normal, ¿de acuerdo? Yo entiendo que esto tiene sentido cuando esto está alterado, porque claro, un paciente que esté normal en albúmina creatinina y normal el filtrado glomerular, bueno, es bajo riesgo, claro, es que no tiene enfermedad renal, ¿entendéis? O sea, no entiendo muy bien por qué clasificar G1 más de 90, si es normal, ¿no? Y G2 de 60 a 90, que también es normal, ¿no? Yo entiendo que esto tiene sentido clasificarlo si se da una de estas situaciones, ¿no? Bueno, y las cifras, digo, son fáciles porque aquí es menos de 30 lo normal, de 30 a 300 A2, moderada, y más de 300 severa, ¿no? Eso es fácil de calcular. Y aquí son cifras bastante redondas, que esto obviamente se hace por consenso, o sea, las clasificaciones estas. Esto... Vale. Bueno, vamos a ver, factores de riesgo. Yo aquí, como no lo he revisado a fondo, pero me he permitido poner, no sé si tú te habías dado cuenta de esto, que me ha llamado mucho la atención, y he puesto unos interrogantes. Vamos a ver esto. Esto está tomado tal cual nos lo presentaron a nosotros, y los interrogantes son míos, los he añadido. Y desde luego, no, perdonad, no he hecho una revisión, no me he ido a la bibliografía a ver eso y tal y cual, pero me ha llamado mucho la atención que en los interrogantes no hubiera una cruz. Aquí, pero esta diapositiva me parece muy interesante, porque por una parte está qué situaciones aumentan la susceptibilidad de tener enfermedad renal. ¿Qué situaciones son iniciadoras de daño renal, de acuerdo, de enfermedad renal? ¿Y qué situaciones condicionan progresión de la enfermedad renal? ¿De acuerdo? Que me parece que a mí vamos, he aprendido bastante con esta diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque miremos, aumenta la susceptibilidad, pues todo esto, edad, lógicamente, historia familiar de enfermedad renal crónica, masa renal reducida y luego hipertensión, diabetes, obesidad, bajo peso al nacer, yo esto no lo sabía, bajo nivel socioeconómico, este es mi tema de los determinantes, me encantó verlo aquí, de los determinantes sociales, que se tome conciencia de que el mero hecho de pertenecer a un nivel socioeconómico bajo aumenta la susceptibilidad de tener enfermedad renal, y raza negra, ¿no? Vale, esto, es decir, en estas situaciones tendríamos que estar más alertas ante la posible presencia o el inicio de una enfermedad renal crónica, ante estas situaciones. Después, ¿qué cosas ya desencadenan una enfermedad renal crónica?
Bueno, dos las sabemos perfectamente, HTA y diabetes, pero también enfermedades autoinmunes, infecciones, tanto sistémicas como urinarias, litiasis, obstrucciones, un ejemplo, hipertrofia prostática benigna y fármacos nefrotóxicos. Estos son que inician el daño renal, que lo provocan. Y luego una serie de cosas que favorecen la progresión. Progresión en el sentido del aumento de la el aumento de la gravedad de la enfermedad renal crónica. Bueno, algunas son sabidas perfectamente, las sabíamos todos: hipertensión, diabetes y obesidad. Estas son las que ellos ponen: proteinuria persistente, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, dislipemia y anemia. Es importante conocer en los pacientes que ya tienen diagnosticada enfermedad renal crónica, saber si esta enfermedad está progresando o no. Muy importante, ¿no? Hay pacientes, yo creo que eso lo sabemos todos, que tienen un filtrado glomerular algo alterado, pero se mantienen así años y años y años y bueno, pues estamos tranquilos, ¿no? Y otros pacientes que no, que tú vas viendo. Vale, ¿qué criterios? Esto también hay un consenso sobre que hay una disminución, recordar lo de la edad, recordar que iba bajando el filtrado glomerular de manera fisiológica. Eso se traduce en que un descenso del filtrado glomerular de 0,7 a 1 mililitro a partir de los 40 años cada año es normal. Pongamos, yo me pongo, como siempre pienso que se tiende a decir que lo normal es, o sea, yo me pongo en 1, digamos, ¿no? Es decir, que pierda un filtrado de 1 mililitro por año a partir de los 40 es normal, ¿de acuerdo? Esto es traducir en una cifra la gráfica que veíamos que va disminuyendo, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuándo se considera que hay progresión de un paciente ya diagnosticado, claro, de enfermedad renal crónica? Dos criterios: cuando ha aumentado, bueno, primero cuando ha pasado de un estadio a otro, obviamente, ¿no? Si estaba en un G3 y pasa a un G4, pues es evidente que está progresando, ¿no? Entonces, eso por unos dos conceptos. Y después que el filtrado glomerular aumente 5 mililitros en 2 años o 10 mililitros en 5 años. ¿De acuerdo? 5 mililitros en 2 años o 10 en 5 años. Que sería, 10 en 5 años sería como el doble de lo fisiológico. ¿De acuerdo? Eso es decir, si nosotros tenemos estos diabéticos que ya tienen un filtrado glomerular de 50 y pico, tal, con una albuminuria leve o incluso sin albuminuria, o sin cociente de albumina creatinina elevado, o sea, con menos de 30, si vemos que al cabo de los años, que como las cifras las tenemos, decimos, oye, hace 10 años ¿cuánto tenía? Si le ha disminuido en 5 mililitros, pues hay progresión, ¿no? Evidentemente hay mayores y menores grados de progresión. Yo creo que todos tenemos pacientes que, oye, que vemos que año a año baja de 50 a 40 y en 3 años se mete en 20 y pico, ¿no? Entonces evidentemente la progresión es mucho mayor. Pero bueno, esta es la definición, que entiendo que es por consenso, de qué se entiende que hay progresión de la enfermedad, ¿no? Perdón. Y luego también esto, un porcentaje de cambio de más del 25% o más del 50%, en este caso más del 25% del filtrado glomerular. Aquí lo que no dice es el tiempo, entonces no lo sé explicar, no lo he mirado, porque aquí, claro, esto hay que relacionarlo con el tiempo. Bueno, y después hematuria neurológica persistente con proteinuria. Esto también es un indicador de progresión. Vale, esto es un poco reiterativo sobre la anterior, sobre la gráfica, pero para insistir en que los factores predictores son, pues estos: hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, raza negra. Mira, ves, pero aquí por ejemplo sí que lo pone, tratamiento con AINES, y antes no lo ponía, o sea que esa diapositiva no está muy clara. Pero bueno, lo que yo creo que está claro, yo creo que esto ya lo tenemos todos clarísimo, ¿no? El asunto de los AINES y fármacos nefrotóxicos, véase metformina en filtrados glomerulares por debajo de 30, contraindicación. Y vamos, yo creo que eso de verdad, usamos tanto los AINES. Recordar que en el estudio que hicimos con Nardi, lo que se vio es que como no diagnosticábamos la enfermedad renal crónica, un porcentaje no pequeño de pacientes con enfermedad renal crónica oculta, porque tenían creatininas normales, estábamos usando antiinflamatorios, que es nefrotóxico a tope, vamos. O sea, yo creo que tiene que estar muy justificado utilizar AINES en un paciente con enfermedad renal crónica, y ya no digamos en un estadio G4 o G5, ¿no? Bueno, puede a lo mejor en casos muy especiales y un periodo cortísimo de tiempo, ¿no? Pero bueno, que eso está claro, ¿no? Bueno, pues en estas situaciones es cuando tenemos que tener en cuenta que hay riesgo de progresión y, por supuesto, ya lo dije antes, aumenta la prevalencia y el riesgo de tener enfermedad renal oculta. Véase hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular
y, bueno, en estos casos, ¿no? Y una vez más, obstrucción del tracto urinario. Vale, lo que yo creo es que en la revisión de... Bueno, yo creo que lo hacemos todos, pero tomar conciencia que en la revisión de pacientes con alto riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, hiperlipemia, obesidad, etcétera, etcétera, una de las cosas que tenemos que diagnosticar y monitorizar es la función renal, tanto por el filtrado glomerular como por si tiene albuminuria, ¿no? Cociente albúmina creatinina alterado. Vale, y esto ya estoy acabando. Para la evaluación de la progresión renal se recomienda la estimación del filtrado glomerular basal y la albuminuria, lo que ya he dicho, me he repetido, y se aconseja realizar 2 medidas en un periodo no inferior a 3 meses y descartar una disminución debida a una insuficiencia renal aguda o al inicio de tratamiento con fármacos que afectan la hemodinámica glomerular. Y ECAS, de esto va a hablar Elo el próximo día, de los tratamientos, qué pasa con los IECA, A2, son nefroprotectores, no lo son, tal cual, en fin, esto que yo creo que tenemos cosas que aclarar, ¿no? Vale, entonces, cribado. Yo he puesto aquí 2 cosas. Esta es la lista que ellos dieron. Y yo he puesto en negrita lo que dice el consenso, porque a mí algunos me han llamado la atención. Entonces, no sé de dónde sale. Esto yo ya os he dicho que yo lo que estoy es fusilando la presentación que nos hicieron los nefrólogos, ¿no? Y la he copiado. Pero no sé bien cuál es la fuente. Ellos dijeron que está justificado el cribado en todas estas situaciones. ¿De acuerdo? Aunque algunas me han llamado la atención, yo ya sabéis que soy un poco así, me ponen un poco los cribados sistemáticos, un poco nervioso, entonces me fui al consenso y decir, a ver cuáles coinciden. Y he puesto en negrita los que coinciden en el consenso. Los otros no sé de dónde salen, ¿de acuerdo? Bueno, el que más me sorprendió, pero sí que está en el consenso, mayor de 60 años, y además el consenso dice anualmente cribado. Yo esto no lo hago, pero dice que más de 60 años, sin diabetes, sin hipertensión, se debe hacer cribado de enfermedad renal crónica anual. Yo, pues sinceramente no sé si lo voy a hacer, pero bueno, parece que está claro. Y en el consenso lo dice, ¿de acuerdo? O sea que aquí parece que estaría claro calcular el filtrado glomerular en todo paciente por el hecho de que sea mayor de 60 años. Bueno, la diabetes está clarísimo, hipertensión también, enfermedad cardiovascular está claro. Esto es en las revisiones que hacemos de todos los pacientes, ¿no? Antecedentes familiares está claro. Y luego las otras que no están en el consenso, pero sí, alteración estructural tracto urinario, litrasis o hipertrofia prostática benigna. Ellos nos dijeron que hay que hacer, acabo ya, perdonad que me he extendido un poco, queda una diapositiva. Esto que hay que hacer cribado en pacientes con hipertrofia prostática benigna, o sea que parece claro, ¿no? Hematuria, obesidad, curiosamente aquí ponen 2 cosas, es que cambia mucho, de 30 a 35, pusieron las 2 cifras. El porcentaje de pacientes que hay entre 35 es altísimo. Entonces, bueno, pues yo no sé si está muy documentado que en pacientes con índice de masa, ya no digamos de 30, hay que hacerles, ahí no pone ni edad, hay que hacerles screening de función renal. Ellos lo dijeron, yo pues no lo sé. Yo creo que quizá yo me lo debía haber mirado y tal y ver, ¿no? Porque claro, esto es una cosa trascendente, es decir, si a todo persona de más de 30 hay que hacerle un screening de... Yo desde luego no lo hago. Bueno, y el tratamiento prolongado. Bueno, y estas son conclusiones mías, ¿de acuerdo? Mías, bueno, no todas mías, algunas tomadas del consenso, ¿de acuerdo? Las que pone grado de recomendación son del consenso. Bueno, las leo y ya así acabo más rápido. La creatinina sérica, pues esto lo sabemos ya todos. Por supuesto, no debe ser utilizada como único parámetro para evaluar la función renal y la estimación del filtrado glomerular es el mejor índice disponible. Fuerza de recomendación A. Las ecuaciones para estimar filtrado glomerular no pueden aplicarse en algunas circunstancias. Recordar, embarazadas, índice de masa corporal mayor de 35, amputaciones, enfermedad muscular, insuficiencia renal aguda, etc. Eso nos lo tenemos que saber. El cociente albúmina creatinina es una buena estimación de la proyección y evita la recogida de orina 24 horas, esto está claro, una fuerza A. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo vascular y aditivo, esto como que se nos grave, no solo es diabetes, hipertensión, tabaco. Es importante monitorizar y detectar la progresión y tratar de incidir en los factores de riesgo, muy especialmente evitando fármacos nefrotóxicos y asociaciones de fármacos que retienen potasio. De eso nos hablará Elo pasado mañana, ¿de acuerdo? ¿Qué medicamentos debemos tratar de evitar en pacientes con insuficiencia renal crónica, no solo porque sean nefrotóxicos, sino también porque puede producir hiperpotasemia. Que se debe hacer cribado en enfermedad renal crónica en determinadas situaciones. Yo pues le tendré que dar vueltas, empiezo a hacer a todos los que tienen índice de masa mayor de 35 y a todos los mayores de 60 años, me lo tengo que pensar. Y luego todo varón mayor de 60 años con enfermedad renal crónica debe descartarse mediante ecografía patología obstructiva urinaria. Esto yo sinceramente no lo tenía claro,
pero parece claro que un paciente que no tiene un factor de riesgo evidente, diabético y tal, que se diagnostica una enfermedad renal crónica mayor de 60 años, hay que hacerle ecografía para ver si tiene un componente obstructivo, véase hipertrofia prostática, entre otros, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Voy a dar yo, y ya el pasado mañana Elo va a plantear criterios de derivación, seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica y objetivos terapéuticos, ¿no? Tratamiento y luego cómo tratar determinadas enfermedades en relación con la enfermedad renal crónica, ¿no? Eso lo va a dar Elo. Por tanto, yo voy a dar estos 4 primeros puntos, acabando con cribado de pacientes, y luego he hecho yo una diapositiva final un poco como de que yo realmente qué he aprendido, digamos, de esta sesión, ¿no? O de qué cosas me parece que me deben quedar, ¿no? Bueno, casi todo está tomado de estas 2 guías y del documento que yo de verdad recomiendo leer. Es un documento bastante sintético, sencillo de leer, que tiene bastantes anexos, pero que lleva poco tiempo leerlo, que es un documento de consenso de la SENFIC y de la Sociedad Española en Nefrología, ¿no? Sobre cómo se debería abordar y hacer el seguimiento de la enfermedad renal crónica, que a mí me parece que está bastante bien. La sesión de hoy es fruto de esto que llaman talleres de continuidad asistencial que organiza la gerencia, a la que fuimos sobre enfermedad renal crónica, a la que fuimos Elo y yo, y con el compromiso de que luego se da, en este caso, 2 sesiones aquí de devolución de lo que aprendimos en estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues por ser fiel, o sea, yo realmente lo que he hecho ha sido coger la presentación que hicieron los nefrólogos, que eran del Morales y de la Risaca, creo uno, ¿no? Claro, es que no me acuerdo. Y coger las mismas diapositivas, o sea que esto tiene muy poco de elaboración propia, con algunas modificaciones mínimas que ya veréis, y quitando bastantes cosas, porque era bastante larga, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 sesiones. Bueno, he dejado los autores, porque realmente la exposición es de ellos, y yo lo que hago es un poco, revisarlo un poco, ordenado de una manera que me parece un poquito más práctica y dejarlo casi tal cual, ¿no? Bueno, los objetivos de las 2 sesiones, primero aprender a diagnosticar correctamente la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal crónica, que vamos a ver que son conceptos diferentes, aunque a veces los confundimos, cómo debemos clasificar la enfermedad renal crónica, conocer los criterios de progresión y tomar conciencia sobre la importancia de detectar si una enfermedad renal crónica está progresando o no, porque la actitud debe ser diferente. Luego, un aspecto muy concreto de cribado de pacientes. He de decir que esto a mí hubo una parte que me sorprendió, luego seguro que lo debatimos, que yo no tenía conciencia y yo no lo hacía, ¿no? Sobre el cribado de pacientes. Estas 4 cosas, lo bueno de la exposición está tomada de aquí, y otras cosas no, pero yo las he añadido, ¿no? O sea, lo que yo sí que he hecho es, me lo había leído hacía tiempo, pero lo que yo sí que he hecho es revisarme, volverme a leer el documento de consenso, ¿no? Bueno, y a mí la sesión, en el fondo, para lo que me parece que puede servir, es para tomar un poco de conciencia sobre que quizá, por lo que yo me apunté a esto, a estas sesiones, es porque yo creo que a veces me olvido de la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica en el abordaje de mis pacientes, ¿no? Aunque he de decir que a mí una cosa que me fue utilísima y que yo aprendí mucho a la hora de tomar conciencia de la importancia de calcular el filtrado glomerular es un estudio que dirigió Nardi, tutorizada por mí, de hace ya varios años, que no sé si lo recordáis, sobre prevalencia de enfermedad renal oculta en pacientes diabéticos, ¿no? Donde se dedujo que había un porcentaje muy alto de nuestros pacientes diabéticos que no estaban diagnosticados de enfermedad renal crónica y la tenían porque tenían una enfermedad renal oculta, es decir, creatinina con cifras normales, pero filtrado glomerular alterado. Y por tanto yo allí tomé conciencia, ya lo hacía, pero no sistemáticamente, tomé conciencia de la importancia de calcular el filtrado glomerular a los pacientes, aunque tengan una creatinina normal, sobre todo a personas mayores, ¿no? Porque como ya veremos, la creatinina, eso yo creo que ya lo tenemos todos claro, no es un buen parámetro para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y el seguimiento de su evolución, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la enfermedad renal crónica? Pues tiene una alta prevalencia, estas cifras no me las sabía, la que más me llama la atención es que 1 de cada 5 pacientes mayores de 64 años
parece que tienen enfermedad renal crónica. No sé de dónde han salido estas cifras, pero las damos por buenas, ¿no? Y evidentemente aquí no viene, pero lo que sí que está claro es que en determinadas enfermedades muy prevalentes esta prevalencia aumenta mucho, ¿no? Vale, después, elevada mortalidad. Esto